A lo largo de la historia de la Iglesia, cada generación de cristianos ha enfrentado la misma tentación: hacer el Evangelio más aceptable para el mundo en el que vive. Esa es una realidad. Cuando el mundo se muestra hostil, indiferente o simplemente cansado del cristianismo bíblico, hay una presión que no tarda en aparecer entre nosotros. Y la Iglesia muchas veces comienza a preguntarse si el problema en lo que hace está en el mensaje, en el mensajero o en el método. Y casi sin darse cuenta, lo que comienza como un deseo legítimo de querer alcanzar a los incrédulos con el Evangelio de la salvación, termina en muchos casos convirtiéndose en un intento de suavizar la ofensa del Evangelio. Esa ofensa de la cual habla Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 1:23, a la cual él llama un tropezadero para los judíos, una locura para los gentiles. Y muchas veces la Iglesia cae en ese peligro. Ahora este patrón no es nuevo. Ya en los primeros siglos nosotros vemos y tenemos registros de algunos cristianos que intentaron revestir el cristianismo con diferentes categorías filosóficas para hacerlo más respetable ante el mundo greco-romano de aquella época, convencidos de que si así lo hacían, la fe sería recibida o la fe sería mejor aceptada por el mundo. En otros momentos de la historia vemos cómo la Iglesia en muchos casos se dio al moralismo, se dio al ritualismo, se dio al poder político de su época, pensando otra vez que mayor influencia cultural produciría un mayor impacto espiritual. Y en cada uno de estos casos históricos el razonamiento fue esencialmente el mismo. Y este es el razonamiento: si el Evangelio se presenta de una manera más atractiva, si el Evangelio se presenta de una manera más aceptable, entonces la lógica es, habrá más personas que lo acepten. Y este mismo razonamiento reapareció con mucha fuerza a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, especialmente bajo el impulso de movimientos como la llamada iglesia emergente. No sé si alguna vez la escucharon. La iglesia emergente. Y con la iglesia emergente, ¿qué sucedió? Bueno, el Evangelio fue otra vez adaptado, cambiado, revestido para encajar mejor con las sensibilidades del mundo, con las sensibilidades culturales de la época. Entonces, la iglesia emergente empezó a promover que la verdad absoluta se convirtiera mejor en una narrativa personal. El arrepentimiento, el llamado al arrepentimiento fue reemplazado por, no, tenemos que ser auténticos. La santidad fue reemplazada por la inclusión y la proclamación del mensaje fue desplazada por la conversación. Y muchos proponentes de esta llamada o conocida iglesia emergente decían que el mensaje ya no debía confrontar al pecador, sino que debíamos dialogar con el pecador. Brian McLaren, que fue una de las voces más influyentes de este movimiento, escuchen, él llegó a afirmar que en temas morales fundamentales como la homosexualidad, la iglesia, escuchen, quizás necesitaba un periodo de moratoria, es decir, un tiempo de silencio. Y que el camino, según él, debía ser la conversación abierta en vez de la proclamación del mensaje de Dios. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, muy simple. El resultado fue un cristianismo cuidadosamente diseñado para no incomodar al incrédulo. Para que venga a la iglesia y no se quiera ir. Para que se sienta escuchado. Y aunque la iglesia emergente desapareció como movimiento alrededor del año 2010, las ideas de la iglesia emergente no desaparecieron con ella. Simplemente cambiaron de nombre y se volvieron más aceptables. De hecho, hoy en día estas mismas ideas que fueron muy prominentes con la iglesia emergente, hoy resurgen, por ejemplo, en un evangelio redefinido como el de la justicia social.
en un cristianismo progresivo que reinterpreta la doctrina a la luz de la experiencia, a la luz de la cultura. O también tenemos la desconstrucción de la fe, que hoy está muy de moda. La deconstrucción de la fe que termina erosionando toda confianza en la autoridad que tiene este libro. Y es precisamente en este contexto en el que vivimos que las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 al 6, resuenan como una trompeta que llama a la iglesia a dejar de adaptarse al mundo y volver a proclamar fielmente el mensaje de Dios. Entonces los animo en esta mañana a que abran sus Biblias en 2 Corintios capítulo 4. Vamos a estar estudiando los versículos del 3 al 6, donde Pablo establece 3 verdades fundamentales que deben gobernar nuestros esfuerzos evangelísticos. Segunda de Corintios capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1. Por lo cual, dice Pablo, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, porque eso es lo que es el ministerio, una misericordia, no es algo que ganamos, no desmayamos, dice Pablo. Antes bien, renunciamos a lo oculto, a lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Y aquí está, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque dice Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en el rostro de Jesucristo. Oremos. Padre, venimos delante de ti esta mañana sabiendo que como iglesia queremos honrarte, queremos exaltarte en nuestros esfuerzos, en nuestros ministerios, y uno de esos muchos ministerios es el evangelismo, es el compartir la fe, proclamar el mensaje de salvación con gente que no te conoce. Pero también somos conscientes, y la historia nos lo demuestra, de que muchas veces ante la presión cultural, social, ante el temor de lo que el incrédulo pueda decir, muchas veces nos vemos tentados a rebajar el evangelio, a hacerlo más dulce, a suavizarlo, para que no ofenda. ¿Y cuántas iglesias han quedado y caído en la deriva? Porque empezaron con buenas intenciones, pero con el paso del tiempo, Señor, comprometieron tu verdad. Y hoy esas iglesias están más gobernadas por incrédulos que por creyentes. Señor, queremos preservar la doctrina, queremos proteger este santo tesoro que tú nos has dado. Y para eso queremos volver de nuevo al libro, para ver no solo lo que tú demandas de nosotros al proclamar el mensaje de salvación con otros, sino también para ver por qué razón hacemos lo que hacemos. Para desarrollar en la iglesia una filosofía de ministerio que te adore, bíblica. Ese es nuestro deseo esta mañana. Danos entendimiento, danos sabiduría. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. El título de mi mensaje es El evangelismo bíblico. Y como dije en mi introducción, aquí vamos a ver 3 verdades fundamentales que deben gobernar siempre nuestros esfuerzos evangelísticos, o de lo contrario vamos a terminar haciendo del evangelio un mensaje que es irreconocible a la luz de la Biblia, o peor aún, vamos a hacer a un evangelio que es incapaz de transformar al incrédulo. La primera verdad, si están tomando notas, la primera verdad que vemos en el pasaje es el propósito del evangelismo.
el propósito. Noten lo que Pablo declara en el versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto. Noten que esta afirmación que hace Pablo aquí redefine por completo en qué consiste el evangelismo bíblico y cómo debemos nosotros evaluar nuestros esfuerzos evangelísticos en la iglesia. Ahora bien, para nosotros poder comprender bien el peso de las palabras de Pablo, primero debemos entender el contexto en el que esta afirmación fue escrita. Pablo está redactando estas palabras en medio de una controversia muy severa. Si recuerdan ustedes el contexto de 2 de Corintios, habían falsos apóstoles que se habían infiltrado en la iglesia de Corinto con el objetivo de desacreditar el ministerio de Pablo. Acompáñenme unos capítulos antes, el capítulo 2, versículo 17. Pablo dice, pues nosotros no somos como muchos, se está refiriendo a esos infiltrados, que ¿qué es lo que hacen? Medran falsificando la palabra de Dios, sino que nosotros con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. O comenzaremos, dice Pablo, otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. O tenemos necesidad como algunos. ¿Quiénes son esos algunos? Esos falsos maestros. De cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Pablo dice, no tenemos necesidad de cartas. Nuestras cartas, dice Pablo, son ustedes. Estos hombres medraban, falsificaban la palabra de Dios. Y entre las muchas acusaciones de estos hombres, había una en particular, y era que cuestionaban justamente la eficacia visible de la predicación de Pablo. Ellos señalaban que Pablo era débil retóricamente hablando, que a Pablo le faltaban resultados visibles. Acompáñenme hacia el final, esto queda muy claro al final de la carta, 2 de Corintios 10, versículo 10, dice, porque a la verdad dicen, ¿quiénes? Estos hombres, que las cartas, mis cartas, son duras, que son fuertes, que mi presencia corporal es débil y que mi palabra es menospreciable, que no encaja con la palabra de los sofistas de aquella época, que tenían gran elocuencia. Capítulo 11, versículo 5 de 2 de Corintios, Pablo dice, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues, y Pablo, noten que incluso él reconoce, aunque sea tosco en mi palabra, no lo soy en qué, en conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Entonces noten cuál era la acusación de estos hombres. Pablo era tosco al hablar. Pablo tenía una presencia corporal que no era muy carismática. Y por sobre todo, Pablo no tenía, decían ellos, resultados visibles ante su predicación. Entonces, noten el razonamiento, era muy simple. Ellos decían, estos hombres, si el mensaje de Pablo fuese verdaderamente de Dios, entonces produciría mayor aceptación, produciría mayor impacto, produciría mayor reconocimiento público. O sea, la ausencia de resultados masivos, multitudinarios, era presentada como evidencia de que el evangelio que Pablo estaba presentando era deficiente o que Pablo era un mensajero desacreditado. ¿Y no les parece curioso eso? Que ese razonamiento sigue siendo y sigue dominando gran parte del movimiento evangélico contemporáneo hoy. Es el mismo razonamiento. Hoy se evalúa el ministerio sobre la base de ¿qué? De números, de conversiones, de influencia, de respuesta visible, multitudinaria. Se asume que la bendición de Dios sobre la iglesia se mide, ¿por qué? Por crecimiento cuantificable, por aceptación cultural.
Y cuando no hay esos indicadores, es decir, cuando no se llena la iglesia, cuando no hay conversiones, cuando faltan bautismos, entonces muchos concluyen que algo debe estar mal o con el mensaje, o con el mensajero, o con el método. Pablo, ¿qué hace en 2 Corintios capítulo 4? Bueno, no acepta esa premisa. En lugar de ello, Pablo corrige la suposición teológica que está debajo de ese cuestionamiento, el fundamento de lo que ellos estaban diciendo. Noten lo que dice Pablo, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Noten que Pablo afirma que el evangelio, sí, es cierto, está encubierto entre los que se pierden. Y al hacer eso, Pablo, ¿qué hace? Desplaza el problema del mensaje al oyente. Es decir, Pablo reconoce que hay personas que no comprenden el evangelio, pero él deja claro que el problema no está en el mensaje. ¿Hay gente que se pierde? Sí. Pero el problema no está en la luz del evangelio. El problema está en los ojos de esa persona que no puede ver el evangelio. ¿El evangelio brilla con claridad? Claro que sí. Lo que ocurre es que no todos lo pueden ver, dice Pablo. Y esto queda muy confirmado en esa expresión que aparece ahí al final, cuando dice Pablo, entre los que se pierden está encubierto. Esa frase, entre los que se pierden, es una frase que Pablo utiliza para hablar del hombre espiritualmente muerto. Se refiere a aquellos que se encuentran en un estado real de perdición eterna, caminando bajo una condenación que ellos mismos no reconocen, que no pueden percibir. Acompáñenme al segundo capítulo de 2 Corintios, capítulo 2, versículo 15. 2 Corintios 2. Noten lo que dice Pablo en el versículo 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y escuchen, y en los que se pierden, misma frase, a estos ciertamente nosotros somos olor de muerte para muerte y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Noten que en este pasaje Pablo utiliza la misma frase, los que se pierden, para describir a quiénes, a los incrédulos. A aquellos a quienes el mensaje de salvación les aroma de muerte. Y este mismo principio, esta misma frase se utiliza en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18, donde Pablo afirma categóricamente que la palabra de la cruz es locura a ¿quiénes? A los que se pierden. Misma frase. Es locura el evangelio para el incrédulo. Entonces noten que el evangelio produce dos respuestas diametralmente diferentes. No porque el evangelio sea el problema, no porque el evangelio carezca de claridad, sino porque el oyente natural no puede percibir su valor espiritual. Para el que está muerto en delitos y pecados, el evangelio le parece locura. Ahora, para aquel que tiene un nuevo corazón, ¿el evangelio qué? Es lo más hermoso de su vida. Es el tesoro más valioso. Y esto, hermanos, es determinante para entender el propósito de nuestros esfuerzos evangelísticos en la iglesia. Escuchen bien, la predicación del evangelio no tiene como propósito producir la mayor aceptación posible. El propósito del evangelicalismo o del evangelio no es generar una aprobación multitudinaria. Sería hermoso que cada vez que compartamos el evangelio, 3.000, 4.000 personas se vuelvan, como lo hizo Pedro en Hechos, capítulo 2. Pero nuestro objetivo no es ese. Nuestro objetivo no es producir la mayor aceptación posible. El propósito del evangelismo es ser el medio por el cual Dios llama eficazmente a todos los que le pertenecen. En otras palabras, el evangelismo no crea ovejas, llama a las ovejas.
Nosotros no estamos ahí tratando de persuadir a las cabras mediante nuestra destreza humana, sino que nosotros tenemos un objetivo y es hacer oír la voz del buen pastor. Porque nosotros sabemos que cuando el buen pastor llama, las ovejas le siguen. Juan capítulo 10. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ese es el versículo 27, pero ¿alguna vez notaron el versículo 26 de Juan 10? Leamos el versículo 25. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros, dice Jesús, ¿le está hablando a quiénes? ¿A gentiles? Le está hablando a judíos. Eso lo sabemos por el versículo 24. Pero vosotros no creéis, ¿por qué? Porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Pero mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y mis ovejas me siguen. Por tanto, cuando el evangelio es rechazado, eso no constituye necesariamente una señal automática de que nosotros estamos fracasando ministerialmente. Pero sí establece un principio, que el propósito del evangelismo es proclamar fielmente el mensaje por el cual Cristo llama a los suyos de manera eficaz. Todo el que Padre me da, vendrá a mí, dice Jesús. Vendrá a mí, ¿por qué? Porque yo lo llamo. ¿Y cómo lo llamo? Mediante la proclamación fiel del evangelio. Entonces, si este es el propósito del evangelismo, entonces este propósito debe gobernar la manera en que nosotros ejercemos nuestro ministerio en la iglesia. Si este es el propósito, eso nos ayuda a nosotros no solo a ejercer el ministerio, sino también a evaluarlo. ¿Cómo sabemos si lo estamos haciendo bien? No basta con entender que el evangelio está encubierto para algunos. Esa verdad también debe tener una influencia en toda la misión de la iglesia. O sea, al definir el propósito del evangelio, Dios también establece principios esenciales que dan a nosotros, le dan forma a una filosofía de ministerio. La filosofía de ministerio son esos principios subyacentes, fundamentales, que definen el por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué nos reunimos un domingo por la mañana? ¿Por qué tenemos un ministerio de evangelismo? Bueno, si nosotros conocemos bien el propósito, esa verdad debe definir el por qué lo hacemos, cómo lo hacemos. Por ejemplo, el propósito del evangelismo debe determinar cuál es nuestra tarea como iglesia. ¿Cuál es nuestra tarea? Hacer oír la voz del buen pastor. Esa es nuestra tarea. Volvamos a Juan, capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas él llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque conocen la voz del buen pastor. Entonces nuestro propósito al dar a conocer el evangelio es hacer oír la voz del buen pastor para que las ovejas le sigan. La salvación, hermanos, ocurre cuando las ovejas oyen. Y oyen cuando la voz del buen pastor es comunicada con fidelidad, con claridad. La fe es por el oír y el oír por la palabra del buen pastor. Entonces, el evangelismo no consiste en un plan de salvación. El evangelismo no consiste en una repetición casi mecánica de 4 leyes espirituales. Tampoco puede reducirse a una buena técnica bien ejecutada. El evangelismo, simplemente hablando, es proclamación autorizada de Dios. Es Dios hablando por medio de nosotros.
Nosotros no creamos el mensaje, nosotros no controlamos la respuesta del mensaje, nosotros simplemente administramos con fidelidad aquello que nos ha sido dado por la gracia de Dios. Y este mismo propósito también nos ayuda a entender cuál es el parámetro por el cual nosotros evaluamos el ministerio. ¿Cómo sabemos si lo estamos haciendo bien? Porque noten que Dios no mide el ministerio del evangelismo por cuán espectacular sea los resultados, sino que Él lo mide ¿por qué? Por la fidelidad del mensajero. No hay ningún problema, no me malentiendan, no hay ningún problema en reconocer frutos visibles. No hay nada malo en poder regocijarnos y contar las bendiciones de Dios, en lo que Dios hace. Pero ¿saben qué? El peligro surge cuando muchas veces lo contable, lo tangible, se convierte en lo decisivo en mis esfuerzos evangelísticos y lo visible desplaza a lo fiel. Recuerdo hace ya casi 20 años atrás haber estado involucrado yo de primera mano en un instituto donde los lunes por la mañana se pedía a los estudiantes que informaran públicamente cuántas conversiones habían tenido el fin de semana. Entonces el lunes por la mañana todos estaban juntados, como lo estamos hoy nosotros por la mañana, y se preguntaba cuántas conversiones habían tenido. Era una especie de subasta espiritual. ¿Quién da más? Ahí hay 5, ahí hay 6, ahí hay 7. Las manos se alzaban para exhibir los resultados, pero nadie preguntaba qué evangelio se había predicado, ni si había arrepentimiento genuino, ni si Cristo había sido proclamado como Señor. Solo importaba una cosa y era el número. Tengamos mucho cuidado, porque cuando la fidelidad deja ser el criterio principal, el ministerio y nuestros esfuerzos evangelísticos, casi de manera imperceptible, empiezan a moverse a una manipulación del mensaje, porque queremos ver números, rebajamos los estándares de la verdad y lo hacemos más aceptables para que haya más respuestas. Finalmente, el propósito bíblico del evangelismo produce una actitud especialmente necesaria en temporadas de desaliento. Y esa actitud es la humildad. Porque nadie de nosotros decide quién es oveja. Nosotros como mensajeros no presumimos ni nos presentamos a nosotros mismos como el factor determinante de la salvación. Yo tuve 500 conversiones porque yo soy yo. ¿No? El mensajero simplemente hace una cosa, proclamar. Proclamar. Es todo lo que hace. Y esto es lo mismo que reconoce Pablo. En 1 Corintios, capítulo 3, ¿se acuerdan? Versículo 6. Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento ¿quién lo dio? Lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Dios se lleva toda la gloria. Entonces, el poder del evangelio descansa en la voz de ¿quién? En la voz del buen pastor que está llamando a sus ovejas eficazmente. No descansa en mi voz, no descansa en mi retórica. Y esta convicción del corazón me guarda a mí de esas temporadas de abatimiento, de esas temporadas en donde yo no veo el fruto visible de la predicación. En donde predico el evangelio, se me cierra la puerta. Predico el evangelio acá, me rechazan la puerta. Predico con el que trabaja conmigo y me despiden. ¿Y dónde está el resultado? Guarda mi corazón cuando el fruto visible es escaso. Cuando la respuesta parece ser mínima. Y al mismo tiempo, ¿saben qué? Este propósito del evangelismo también abre la puerta al autoexamen. Porque si tras examinar nuestro ministerio a la luz de la palabra de Dios, nosotros concluimos de que estamos proclamando el evangelio con claridad, con la compasión de Cristo, y aún así la respuesta
es escasa, bueno, la conclusión correcta no debe ser reinventar la iglesia o reinventar el ministerio. Nosotros no estamos llamados a convertir el santuario en un espectáculo para que haya más cabras entre nosotros. Nosotros no estamos llamados a cambiar la adoración por entretenimiento, ni el evangelio en una experiencia diseñada para atraer la carne. Entonces, ¿qué hacemos? Subimos los niveles de la música, humo, sacamos las sillas, hacemos que todos salten. No. La misión de la iglesia es hacer oír con claridad la voz del buen pastor. Nosotros no estamos para entretener cabras. El mundo las puede entretener si quiere. Nosotros queremos hacer oír la voz del buen pastor. Y es esa voz, y no la mía, no la tuya, la que Cristo ha prometido usar para traer ovejas al redil. Y mientras esa voz sea proclamada con fidelidad, con compasión, con convicción, aunque los resultados visibles no sean los esperados, aunque sean escasos, la iglesia puede seguir descansando en que el propósito del evangelismo no ha fallado, hermanos. El buen pastor sigue llamando y ninguna de sus ovejas dejará de oír su voz. Si son sus ovejas, oirán su voz. Entonces, la respuesta o la falta de respuesta a nuestros esfuerzos evangelísticos no invalida el propósito. Todo lo contrario, revela cuál es el problema del incrédulo. Y precisamente acá pasamos a la segunda verdad del pasaje. El pasaje nos introduce otra segunda realidad. No solo nos habla del propósito del evangelismo, sino también nos habla del problema que hace necesario a ese propósito del evangelio. ¿Cuál es el problema? Y Pablo ahora dirige nuestra atención, comenzando en el versículo 4, al obstáculo fundamental que impide que el incrédulo responda a la voz del buen pastor. Noten lo que Pablo escribe en la primera parte del versículo 4. Dice, entre los que se pierden está encubierto, ¿el qué? El evangelio. En los cuales, dice Pablo, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los, ahora lo llama, a los que se pierden los llama incrédulos, para que no les resplandezca, ¿qué? La luz del evangelio. Y noten con esta declaración que Pablo está descartando, extirpando de raíz una de las suposiciones más comunes y más peligrosas en la práctica evangelística. ¿Y saben cuál es esa? La idea de que el incrédulo es espiritualmente neutral. Esa es una idea peligrosísima para la iglesia. Hay gente en la iglesia que cree que el incrédulo se acerca al evangelio como que si él fuera un observador imparcial, que solo necesita un poquito más de información y lo convences. O que hay que tener mejores argumentos para ganarlo, o una presentación más atractiva. Miren, yo uso dibujitos. No. Aquí Pablo destruye esa noción y lo hace mediante tres afirmaciones que revelan cuál es la verdadera condición espiritual del hombre que no tiene a Cristo en su corazón. Y noten en primer lugar, Pablo identifica cuál es el agente del problema. ¿Quién es el agente del problema? El Dios de este siglo. Ese es el agente. Él lo llama el Dios de este siglo y este no es otro que ¿quién? Que Satanás. El príncipe de la potestad del aire, dice Pablo en Efesios 2, bajo cuya influencia, dice Primera de Juan 5:19, yace el mundo entero. Él es el príncipe. Por supuesto, Satanás no es un Dios verdadero. Él es una criatura caída, una criatura limitada y una criatura absolutamente subordinada al Dios soberano. Pero noten que Pablo, así y todo, lo llama a Dios. ¿Por qué? Porque los incrédulos lo sirven, lo veneran, lo adoran como si lo fuera. ¿Y qué hizo ese agente? ¿Qué hizo Satanás o qué hace Satanás? Cegó el entendimiento. Esa palabra entendimiento en griego se refiere a la facultad
a la facultad interna mediante la cual una persona percibe, valora, juzga la realidad. Y acá Pablo nos introduce a otro concepto. Pablo no solo habla del agente del problema, que es Satanás, el hecho de que el incrédulo no viene o que la incredulidad no ocurre en un vacío moral, sino que también Pablo aclara cuál es el alcance del problema. Dice que Satanás cegó el entendimiento. Cegó el entendimiento. Es la misma palabra, noten, en el capítulo anterior, 2 Corintios capítulo 3, versículo 14, en donde Pablo describe el endurecimiento espiritual de Israel. 2 Corintios 3, 14, pero el entendimiento, misma palabra, ahí está, el entendimiento de ellos se embotó, se arruinó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo, dice, hay un velo que está puesto en el corazón de ellos. No pueden percibir, no pueden valorar, no pueden juzgar la realidad del Evangelio. Se trata de una ceguera que afecta tanto la mente como el corazón. Por eso es que la Escritura describe al hombre natural no como alguien que está desinformado, que le falta un argumento mejor. No, la Escritura, siempre que habla del incrédulo, lo hace como alguien que es incapaz de comprender las verdades de Dios porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14, Romanos capítulo 8, del 7 al 8. El hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios, ni tampoco quiere. Entonces, el incrédulo no es que se acerca al Evangelio como alguien que está desinteresado, no. Es una persona que está ya comprometida, que está inclinada y que está dominada por una autoridad hostil a Dios, y ese es Satanás. Una autoridad que le ha cegado el entendimiento. El problema, hermanos, escuchen, no es falta de interés. El problema principal del incrédulo es que tiene una voluntad que está esclavizada al pecado. Le encanta pecar. Disfruta pecar. Como nosotros también lo hacíamos. Y este diagnóstico explica por qué el Evangelio, aun cuando es presentado con fidelidad, de manera clara y con convicción, muchas veces puede ser rechazado sin remordimiento alguno. El rechazo no es el resultado de que esa persona sea ignorante. El rechazo es el resultado de que esa persona está incapacitada espiritualmente hablando. No tiene los ojos para ver. Y en tercer lugar, noten que Pablo no solo identifica la agente del problema, el alcance del problema, sino que también señala cuál es la aspiración que gobierna a la obra de Satanás. Y por aspiración quiero decir, ¿cuál es el objetivo? El fin, mejor dicho. Noten la segunda parte del versículo 4 de 2 Corintios 4. Dice que en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Ese es su objetivo a lograr. En el mundo físico el sol siempre brilla, ¿no es así? Siempre brilla el sol. Y cuando no lo vemos, ¿el sol deja de brillar? No, cuando no vemos el sol no es porque el sol haya dejado de alumbrar, sino porque algo se interpone entre la luz y nuestros ojos. El sol sigue brillando. El hecho de que no lo podamos ver no es la culpa del sol. Hay algo. Y así ocurre también en el ámbito espiritual. ¿Satanás qué hace? Satanás levanta barreras entre el incrédulo y Dios. Y una de las barreras más fuertes que levanta es la nube de la soberbia. La nube de la soberbia que se rehúsa a someterse a la verdad. El velo de la autosuficiencia moral que confía más en lo que yo hago que en lo que Cristo puede ofrecerme. La distracción de la religión externa, los ritos sin arrepentimiento genuino,
o simplemente el amor al pecado que prefiere las tinieblas en vez de la luz. Todas y cada una de esas barreras sirven eficazmente para impedir, para evitar que la luz del Evangelio de Cristo brille en nuestro corazón, resplandezca en nuestro corazón. O sea, ese es el problema que el evangelismo enfrenta. Ese es el problema que nosotros enfrentamos cuando estamos dando a conocer las buenas nuevas de salvación con incrédulos. Nuevamente, no es una audiencia indiferente que necesita un poquito de estímulo. No es una mente abierta que necesita ser refinada un poquito acá y un poquito allá. Sino que el problema es corazones que están espiritualmente cegados y que no pueden ver. Y mientras ese diagnóstico no sea asumido con seriedad, la iglesia inevitablemente va a buscar soluciones equivocadas en lugares equivocados. ¿Y cuántas iglesias hay que en lo que ellos llaman evangelismo son simplemente soluciones equivocadas porque no entienden cuál es el problema del hombre? Entonces se quita el púlpito y se pone una silla, se quita la Biblia porque la Biblia ofende y se ponen pantallas, se sacan los himnos y se pone música contemporánea. Se le trata de dar todos los gustos al incrédulo y el incrédulo termina gobernando la iglesia. O sea, el diagnóstico es claro. Pablo lo reconoce. Y Pablo nos deja a nosotros saber que el incrédulo no es un observador neutral. Él está cegado espiritualmente. No puede ver la luz del Evangelio en su condición natural. Pero noten en la segunda parte, en la parte final del versículo 4. Pablo profundiza aún más en el diagnóstico. No solo nos dice qué es lo que está siendo obstaculizado, sino a quién es que Satanás impide ver. Porque la luz del Evangelio no es impersonal, hermanos. La luz del Evangelio tiene rostro. La luz del Evangelio tiene nombre. Y su nombre es Cristo Jesús. Noten que él dice, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. No termina ahí el punto. La luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Tiene nombre el Evangelio y es Cristo Jesús. O sea, el apóstol no se conforma con hablar del Evangelio en términos abstractos. Él especifica que el Evangelio revela la gloria de una persona, revela la gloria de Cristo. Y aquí, hermanos, se manifiesta la verdadera gravedad del problema del incrédulo. El problema del incrédulo no es que simplemente no entiende el mensaje cristiano. De hecho, me atrevería a decir que hay muchos incrédulos que poseen una comprensión básica del Evangelio. Algunos incluso tienen simpatía con el mensaje del Evangelio o muestran cierto aprecio a valores cristianos. Pablo dice que el problema no es simplemente que no entienden el Evangelio. El problema, dice Pablo, es mucho más profundo. Al incrédulo no es que le faltan datos, le faltan ojos. No tiene ojos, no tiene ojo espiritual para ver y apreciar la gloria incomparable de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Y esa gloria, hermanos, déjenme decirle que no es la gloria de una pintura, no es la gloria de una puesta de sol. Esas glorias, por más bellas que sean, esas glorias son estáticas. Esas glorias carecen de vida. La gloria de Cristo, ¿saben lo que es? Es la gloria de Dios en acción. Es Cristo descendiendo voluntariamente de su trono eterno para humillarse y nacer en un pesebre. Es Cristo creciendo en sabiduría, en estatura y gracia delante de Dios y de los hombres. Es Cristo tocando a los leprosos que nadie quería tocar, recibiendo a los niños que nadie quería recibir, calmando con una sola palabra la furia del mar y guardando silencio ante acusadores injustos. Es Cristo siendo escupido
Es Cristo siendo golpeado y aún así orando por aquellos que lo crucificaban. Es Cristo siendo clavado en una cruz, perdonando al ladrón arrepentido, cuidando amorosamente de su madre que sufría en agonía, entregando su espíritu al Padre con autoridad soberana y resucitado al tercer día con victoria. Es Cristo ascendiendo a la diestra del Padre y reinando con toda autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Esa es la gloria de Cristo. Una gloria que no tiene precedentes en las criaturas. ¿Saben por qué? Porque no es una gloria derivada, es una gloria divina. Por eso es que Pablo inmediatamente dice que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. Pablo dice en Colosenses capítulo 2, versículo 9, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y esa es la razón por la que Cristo mismo afirmó en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. En Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Es decir, el Hijo y el Padre están tan inseparablemente ligados, unidos en gloria, que si yo conozco a uno, estoy conociendo al otro. Y si yo amo a uno, también estoy amando al otro. Primera de Juan 2:23 dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Por el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Y esto, hermanos, es decisivo, determinante para el evangelismo. Porque si el problema fundamental del incrédulo es que él no puede ver la gloria de Cristo, entonces nuestra filosofía de ministerio debe ser exhibir a Cristo tal como Él es, sin ajustes, sin cambios. Porque mientras el pecador no vea la gloria de Cristo, va a seguir perdido en delitos y pecados. Entonces, evangelizar es amar lo suficiente al incrédulo como para no ofrecerle otro sustituto. Le ofrezco a Cristo y nada más que a Cristo porque amo a esa persona. Solo Cristo salva. Y solo Cristo debe ser el mensaje de nuestro evangelio. Ahora, después de exponer el propósito del evangelismo y diagnosticar cuál es el problema que lo hace necesario, Pablo ahora va a terminar el pasaje con un tercer elemento. Vimos el problema, vimos el propósito. Pablo va a presentar ahora la provisión que Dios nos ha dado. Esta es la tercera verdad del pasaje. Y creo que la lógica del pasaje es bastante clara. Pablo dice, como el incrédulo está cegado espiritualmente y no puede ver en su estado natural la gloria de Cristo, entonces la solución no puede originarse en el mensajero. La solución no puede originarse en el que lleva el mensaje, en el que comparte el mensaje. La solución no descansa en el hombre, no descansa en mi capacidad para dar a entender el evangelio, porque muchas veces decimos, no, yo no quiero evangelizar porque no entiendo muy bien cómo hacerlo. O porque me van a desarmar argumentativamente hablando. No. Pablo dice que la respuesta, la provisión, es que Dios mismo interviene. Dios mismo provee el medio por el cual esa ceguera en el corazón tiene que ser quitada. Dios mismo se involucra. Y ese medio no es una estrategia especial, no es una experiencia emocional, no es elocuencia extraordinaria, es la proclamación fiel de una persona. Así lo declara Pablo en el versículo 5, noten. Porque, está explicando, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a vosotros y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Noten que el apóstol comienza con el versículo con una negación deliberada. Él dice, no nos predicamos a nosotros mismos. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Pablo dice eso? ¿Y por qué lo dice acá? ¿Por qué Pablo dice no nos predicamos a nosotros mismos? ¿Saben por qué?
porque exaltar al mensajero solo añade una barrera más entre el incrédulo y Dios. Si el problema del incrédulo es, mejor dicho, si el problema del incrédulo fuera una simple apatía espiritual o que el hombre, la mujer no está interesado en el evangelio, bueno, quizás el mensajero podría ocupar el centro con su carisma, con su creatividad, con sus credenciales. Mira todo lo que he estudiado, debes creer igual que yo. Pero, como la Escritura enseña que el problema del hombre natural es su ceguera espiritual, una ceguera espiritual profunda, él está inhabilitado para ver la gloria de Dios, entonces cualquier énfasis que no sea Cristo y su gloria tal como es, no solo es inútil, sino que además es contraproducente para el evangelismo. Escuchen bien, jamás en la historia de la humanidad el carisma de un predicador ha salvado a alguien. Jamás. Hay predicadores que son excelentes, que tienen una manera de comunicar bárbara. Ese carisma nunca ha abierto los ojos espirituales de nadie. Quizás haya creado adeptos al cristianismo, pero no un cristiano. La creatividad humana nunca ha resucitado un corazón muerto, por más creativo que sea una persona. Y las credenciales ministeriales, por más impresionantes que parezcan como las que tenía Pablo, no tienen poder espiritual alguno para producir, infundir vida espiritual. Pablo está diciendo que esta es una obra soberana, reservada exclusivamente para una persona, y ese es Dios. En Juan capítulo 6, noten lo que dice Jesús, en Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Por eso es que Pablo afirma que el contenido exclusivo de nuestra programación debe ser Cristo. Y nadie más que Cristo. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo. Ahora, noten que no es cualquier versión de Cristo, porque hay muchas versiones de Cristo en la iglesia. Pablo no habla de una versión domesticada de Cristo, reducida de Cristo. No es el Cristo que ha sido reducido a un simple ejemplo moral, porque hay muchos que siguen a ese Cristo porque es un gran ejemplo, así como siguen a la Madre Teresa de Calcuta. No es el Cristo que es ese consejero espiritual que simplemente me afirma como pecador, pero que no me pide que cambie. Ni tampoco se limita, escuchen bien, la presentación del Evangelio tampoco se limita a presentar a Cristo como Salvador, aunque ciertamente lo es. Pablo dice acá que predicamos a Cristo ¿qué? Como Señor. Como Señor. Y este concepto de señorío implica autoridad absoluta, un gobierno, un derecho legítimo que tiene Cristo sobre su creación, sobre los asuntos de la vida. Entonces, en el evangelismo bíblico, Cristo no solo es anunciado como aquel que salva del pecado, sino como aquel que también el pecador debe rendirse. ¿Debe rendirse en qué? En arrepentimiento y fe. Esos conceptos son básicos al evangelio. Y lamentablemente este énfasis suele ser minimizado en muchas iglesias. Porque en el afán que hay hoy de producir esas decisiones rápidas, de microondas, el evangelio hoy ha sido lamentablemente reducido a una invitación terapéutica, en donde Dios te promete muchos beneficios, pero no te confronta en lo que eres. No te demanda que te hinques y que le sigas como Señor.
Y Pablo acá no deja lugar a dudas, a tal dicotomía. Y Pablo dice aquí que nadie puede tener a Cristo como Salvador si se rehúsa a tenerlo como Señor. Porque la provisión de Dios para el problema del incrédulo consiste precisamente en predicar, en presentar a Cristo tal como Él es, en todo el esplendor de su gloria. ¿Y saben cuál es el mayor esplendor de su gloria? Su señorío soberano. Si nosotros queremos que ellos vean la gloria de Dios, tenemos que presentar a Cristo como Señor. No hay mayor despliegue de la gloria de Dios que su soberanía sobre todas las cosas. Por eso Pablo en Colosenses 1, del 15 al 20, dice que Jesús es la cabeza de todo lo creado. Y no solo de todo lo creado, sino también de la iglesia. No hay nadie superior a Él. Y es a Él a quien debemos anunciar. Y noten que finalmente al término del versículo 5, Pablo añade una nota que conecta directamente el señorío de Cristo con nuestra misión, nuestra manera de hacer la iglesia. Él dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, porque sería levantar otra barrera, sino que predicamos a Jesucristo en todo el esplendor de su gloria, es decir, como Señor. Noten al final. Y a nosotros, ¿cómo nos presentamos? Como vuestros siervos por amor de Jesús. Noten que proclamar a Cristo como Señor redefine inevitablemente la manera en que nosotros hacemos el ministerio. La iglesia que anuncia el señorío de Cristo no puede presentarse como dueña del mensaje. No puedo decir, sí, yo amo y estimo y sigo a mi Señor, pero después voy y tergiverso, acomodo, dulcifico un poquito el mensaje para que sea más aceptado. Porque en el momento que hago eso, ¿qué estoy negando? El señorío de Cristo sobre mí. La iglesia que anuncia el señorío de Cristo no puede presentarse como protagonista de la misión. No, nosotros vivimos, servimos bajo un amo, bajo un Señor. Entonces, el Cristo que se proclama al incrédulo como Señor es el mismo Señor que también domina la filosofía de ministerio de la iglesia. Y solo cuando la iglesia se reconoce así como sierva y no como la atracción, entonces la provisión de Dios queda claramente expuesta. Un Señor que salva. Un buen pastor que llama a sus ovejas. Ahora, y con esto termino, hay una pregunta que todavía no ha sido contestada en el pasaje. Y es esta. ¿Cómo puede un mensaje, por más fiel y glorioso que sea, producir vida en corazones espiritualmente muertos? Está claro qué es lo que tenemos que hacer. Está claro por qué lo tenemos que hacer. Pero lo que Pablo todavía no ha contestado es cómo es que un mensaje puede producir vida. No hay duda de que Dios ha escogido la proclamación del Evangelio como el medio por el cual las ovejas oyen la voz del buen pastor, pero la pregunta que debemos hacernos nosotros al estudiar este pasaje es, Pablo, ¿dónde es que radica entonces el poder del Evangelio para abrir los ojos del ciego? Sabemos que no reside en el mensajero, pero ¿dónde está el poder para dar vida a corazones que están entenebrecidos, que están duros como una piedra? Y la respuesta que da Pablo en el versículo 6 es profundamente humillante para el hombre y también es inmensamente reconfortante para nosotros como mensajeros. ¿Saben cuál es la respuesta que da Pablo? Es que Dios mismo debe actuar en el corazón del incrédulo para vencer la ceguera espiritual. El poder descansa en Dios. El poder descansa en Dios. Así es lo que él afirma en el versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Noten en la primera parte del versículo 6. Noten que Pablo describe la salvación en términos de ¿qué? De una nueva creación. Ustedes leen la primera parte, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ¿eso es un eco de qué?
de Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1 está aludiendo al capítulo 1, versículo 3, cuando Dios dijo, sea la luz, ¿y qué pasó? Y fue la luz, porque su palabra es poderosa. Y Pablo está diciendo, en la conversión, lo que sucede es una nueva creación, así como la vimos en Génesis 1. Sea la luz, y la luz existió. Escuchen, antes de que la palabra de Dios en Génesis, en el principio, antes de que la palabra de Dios, la palabra creadora saliera de su boca, no hubo ninguna cooperación por parte de la creación. No es que la creación estaba esperando, a ver, dale. ¿En qué momento? Y ahí podemos cooperar. No es que hubo respuesta, no es que dijo, sea la luz, y leemos después, bueno, vamos a ponernos todos los átomos de acuerdo a ver si realmente queremos que haya luz o no haya luz. No hubo cooperación, no hubo respuesta, no hubo contribución de parte de la creación. Génesis 1:2 dice que la tierra estaba cubierta por tinieblas, el abismo cubría. O sea, la creación no aportó nada a su propio surgimiento. Simplemente fue llamada a la existencia por la palabra soberana de Dios. Dios dijo y así fue. Inmediato. Y de la misma manera, hermanos, el corazón del incrédulo no es un terreno neutral que está esperando algún estímulo religioso. La canción perfecta que me ponga en sintonía con Dios. No, el corazón del incrédulo está cubierto en tinieblas como lo estaba toda la tierra. Es un ámbito de oscuridad profunda que está incapacitado para responder a la gloria de Dios. Y por eso la provisión de Dios consiste en un acto soberano de recreación espiritual. Dios tiene que intervenir. Ahí es donde descansa el poder. No descansan mis palabras, no descansa la amistad que yo tenga con el incrédulo. Y Pablo lo expresa con gran precisión. Dice, Dios resplandeció en nuestros corazones. Dios resplandeció, el verbo es decisivo. No dice que Dios ofreció luz. No dice que Dios invitó al pecador para ver si se arrepiente. A ver si considera la luz. No dice que Dios le habla al pecador y espera a ver si hay una respuesta favorable. No, dice, Dios habló y la luz irrumpió en el corazón. Y hermanos, así opera la regeneración. Así opera el nuevo nacimiento. Dios concede vida donde no la había. Él concede visión donde solo había ceguera. Él concede sensibilidad a las cosas de Dios donde el corazón estaba duro. El problema, hermanos, nunca fue falta de información, sino que siempre fue que hay una incapacidad para ver la gloria. Y la provisión de Dios responde exactamente a esa necesidad. Dios interviene de manera sobrenatural. La conversión es un milagro de Dios. Nosotros no aportamos nada, ni como recipientes de la salvación, ni como mensajeros del mensaje de la salvación. El pecador no coopera. No coopera para nacer de nuevo, del mismo modo que ninguno de nosotros cooperó para nacer físicamente. Yo no cooperé con mis padres. Ellos tomaron una decisión y ahí estoy. Y gracias a Dios por mis padres. Juan dice, Juan 1:13, los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los hijos de Dios son engendrados por la voluntad de Dios. En un momento nosotros estábamos espiritualmente muertos y al siguiente Dios que hace, infunde vida. Hermoso milagro. Y noten que Pablo va un pasito más lejos. Afirma que Dios realiza toda esta obra de dar luz al corazón ciego con un propósito. Dios, el que resplandeció en nuestros corazones, ¿para qué? ¿Con qué propósito?
para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en el rostro de Jesucristo. Noten lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo que la regeneración, ese milagro unilateral donde Dios produce un nuevo nacimiento, no es un fin en sí mismo. El propósito de Dios, ¿cuál es? Es darnos nueva vida, es abrir los ojos del corazón para que el pecador finalmente, de una vez por todas, pueda ver lo que antes rechazaba, la gloria de Cristo. Y allí donde antes, en ese corazón, donde antes había repulsión por las cosas, ahora hay deleite. Donde antes había amor por el pecado, ahora ¿qué hay? Arrepentimiento. Donde antes reinaba la autosuficiencia, el yo, ahora ¿qué hay? Hay humildad. Hay una fe dependiente de Dios. Y esto explica por qué el Evangelio tiene poder para salvar. Porque Dios está actuando. Y una vez que Dios infunde vida en el corazón del incrédulo y el incrédulo ve con sus ojos nuevos la gloria de Cristo, no puede más que responder en agradecimiento, en fe, en arrepentimiento. No es que responde el incrédulo porque las palabras del mensajero o del predicador sean mágicas. El poder no está en el mensajero, está en el Evangelio. Dios ha prometido usar ese mensaje, el poder de la cruz, el mensaje de la cruz, como el instrumento por el medio del cual Él concede vida a sus escogidos. Entonces el Evangelio no solo informa, sino que imparte vida. Y si esta es la provisión que Dios ha dado para el problema del hombre, entonces, ¿cuál debe ser nuestra misión como iglesia? Dar exactamente eso y nada más. Toda confianza evangelística en métodos humanos debe quedar excluida. No podemos entretener eso en nuestra iglesia. Porque cuando Dios habla, nosotros sabemos que la luz no pide permiso, resplandece. Y donde Dios dice, sea la luz, Cristo es visto, el pecado es abandonado y el alma vive para siempre. Para conclusión, entonces, el Evangelio no es que ha perdido su poder. Lo que la iglesia ha perdido en muchos casos es la confianza que tienen en el poder del Evangelio. Hoy el mundo y tristemente gran parte del cristianismo nos vuelve otra vez a presentar con la misma tentación que la iglesia ha afrontado por años, que es tratar de adaptar el mensaje para hacerlo más aceptable, para hacerlo menos ofensivo. Pero escuchen bien, un evangelio que no ofende es un evangelio sin poder. Un evangelio sin ofensa es un evangelio sin poder. Dios, hermanos, Dios no ha cambiado. Es el mismo creador que creó todas las cosas en Génesis 1, sigue creando hoy nuevas criaturas. Cristo sigue siendo maravilloso, glorioso, el Espíritu Santo sigue dando vida y hermanos, la Biblia sigue siendo suficiente. Entonces, el problema nunca ha sido el Evangelio. El problema es nuestra falta de convicción de que Dios usa el Evangelio para abrir los ojos del incrédulo. Por tanto, no suavicemos, no dulcifiquemos el Evangelio para ganar aprobación. Proclamemos el Evangelio aunque produzca rechazo, aunque nos cueste el trabajo, aunque nos cueste las relaciones familiares. Cueste lo que cueste, proclamemos el Evangelio, porque una iglesia que permanece fiel al Evangelio, por más pequeña, por más despreciada, por más ignorada que sea, honra a Cristo. Y al final del día, esa es la fidelidad que cuenta, honrar a Cristo. No me quiero honrar a mí, ni siquiera quiero honrar a mi iglesia, quiero honrar a Cristo. Honremos a Cristo, iglesia. Oremos. Padre, te damos gracias por estas palabras. Señor, te agradecemos por este pasaje tan hermoso, crucial, clave, fundamental para entender en qué consiste el evangelismo. Nuestros esfuerzos de proclamar la verdad de Dios al mundo inconverso. Señor, danos de tu gracia a lo largo de todo este nuevo año, para poder predicar a Cristo y nada más que Cristo.
Quita de nosotros cualquier tentación que tengamos de entretener la idea de rebajar los estándares divinos, de pedirle a la persona que crea pero que no se arrepienta, de querer estar más interesado en tener una amistad con la persona que realmente velar por su alma. Danos, Señor, el coraje, la valentía para poder proclamar a cuatro vientos de que Cristo es el Señor del universo y que un día Él ha determinado que todos nosotros muramos y que después de esto tengamos que enfrentar al Señor del universo en el juicio final. Y que en aquel día no va a haber obra que sea suficiente para escondernos de la ira de Dios. No va a haber cantidad de asistencia a la iglesia, ni ritos, ni méritos que me ganen la aprobación del cielo. Para poder entrar al cielo, al reino de los cielos, tenemos que ser perfectos. Ese es el estándar. Y nuestro mayor problema es que no somos perfectos. Nacemos en bancarrota espiritual, separados de Dios, no buscamos a Dios, no deseamos las cosas de Dios, no le agradamos, sino que buscamos nuestro pecado. Amamos el yo. Nos encanta hacer las cosas separadas de Dios. Y por eso, lo justo del Señor del universo es que nos mande al lago de fuego por toda la eternidad. Que no nos permita entrar al reino de los cielos donde su santidad está escrita por todas las paredes. Pero oh glorioso misterio de que ese mismo Dios que juzga y que va a juzgar a todas las criaturas envió también a su Hijo para que naciese en forma de hombre, viviera una vida perfecta, fuese condenado, matado en una cruz, como cualquier otro ladrón, llevando a él sobre sus hombros el pecado de muchos. Y es ahí en esa cruz que Dios nos invita a depositar nuestra confianza en Cristo, en lo que Él hizo por nosotros, a arrepentirnos de nuestro camino, del error, de nuestro pecado, y ahora a ser revestidos con la justicia de Cristo. Porque Él fue perfecto. Nosotros, ahora que confiamos en Él por la fe, podemos ser revestidos con su justicia. Y cuando lleguemos a aquel día en el juicio, poder mostrar no mis méritos, sino los méritos de Cristo. Y ser aceptado no por lo que hago, ni dónde nací, ni que sea hijo de fulanito de tal. Poder entrar al cielo porque soy perfecto en Cristo. Señor, si hay alguien aquí que no te conoce esta mañana, oro para que tu Santo Espíritu, por medio del poder de tu palabra, esa misma palabra que irrumpió hace miles de años y creó todo el universo, pueda resplandecer en el corazón de esa persona hoy. Pues pueda crear vida, latido donde hay muerte, sensibilidad donde hay dureza. Oh Señor, confiamos en tu Espíritu, es capaz de darle vida al muerto. Señor, obra hoy. Dale vida a esa persona, fe para creer, arrepentimiento para dejar esos malos caminos, esos malos hábitos y depositar de una vez por todas, tirarse a la merced de la cruz, ir al Gólgota y ver a Cristo y salir de aquí como una nueva criatura en Él. Confiamos en ti, oh Dios. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús.